Cada pueblo tranquilo esconde un secreto, pero en Stenmer Mead, la verdad no solo está enterrada en los susurros del viento, persiste en las sonrisas, los dobladillos cosidos, y el silencio entre las palabras, y cuando esa verdad comienza a respirar nuevamente, no solo desentierra el pasado, cobra vida. Habían pasado muchos años tranquilos y a la deriva desde que la señorita Elara Wynne se había acercado por última vez a las puertas ahogadas de hiedra de la casa Hawthorne, esa estructura melancólica, con su techo de gris pizarra y ventanas como ojos entrecerrados, observando el mundo con una especie de paciencia despectiva. Una vez, la casa había cantado con la suave sinfonía de las cucharas de té y la risa, el bajo murmullo de chismes, el delicado choque de vidas unidas por la tradición y el ritual, pero ahora, se sentaba encorvada al borde de la aldea como una anciana envuelta en secretos, olvidada por el tiempo, pero nunca olvidada por la memoria. El sobre llegó un martes, justo después de la lluvia matinal, un rectángulo de marfil inquietantemente prístino. No se deslizó por el buzón, sino que se dobló perfectamente entre las páginas arrugadas de su periódico, como si la hubiera encontrado a ella, no al revés. Su textura era demasiado fina, la filigrana dorada en relieve, casi cálida al tacto, y cuando Elara lo abrió, su aliento se detuvo como un enganche en el encaje viejo, una reunión del viejo círculo, hilos deshilachados, algunos deben ser reparados. Eso fue todo lo que decía, y sin embargo, las palabras se enroscaron alrededor de su columna como una brisa helada colándose por una cerradura. Había escuchado esa frase antes, a medias, al fondo de un salón parroquial iluminado con velas, hace años, el día en que encontraron el gorro de Marguerite Allen junto al arroyo, pero no a la niña que lo llevaba. Algo en esas palabras le tiró de los huesos, y antes de poder cuestionar su decisión, se encontró caminando una vez más por el sendero de grava, cada paso cargado con el peso de los años no hablados, hasta que las grandes puertas de roble de Hawthorne se abrieron, no con bienvenida, sino con advertencia. Dentro, el aire estaba cargado de nostalgia y polvo. El salón de dibujo, arreglado como si estuviera conservado en ámbar, las cortinas de encaje colgaban sin ser tocadas, el aroma del aceite de bergamota y la cera de abejas flotaba como un fantasma, y las mujeres, más suaves, más holgadas por los bordes, pero aún atadas por las mismas reglas tácitas, sentadas en un círculo familiar, manos ocupadas con bordados, ojos observando todo, menos lo evidente. Sus sonrisas eran frágiles, sus miradas, cosidas con inquietud, y Elara sintió al mismo tiempo, que era una extraña, y una conspiradora. No bordaban patrones, tejían silencio. Todas guardaban uno, la señora Vale, la recién llegada, una mujer con ojos como agua inmóvil y una postura tallada en piedra. Se sentó al borde del círculo como una aguja sobre el hilo, afilada, silenciosa e inquebrantable. No hizo preguntas, hizo certezas. Sus consultas fueron suaves, educadas, pero inquietantes en su precisión. ¿Quién se había quedado por última vez en la habitación del ático sellado? ¿Qué ocurrió con el libro mayor del bazar de la iglesia? ¿Por qué el círculo no se había reunido desde el solsticio del 98? Su voz nunca se elevó, pero Elara podía sentirla expandirse por la habitación como una corriente fría que nadie se atrevía a reconocer. Las tazas de té temblaron en el aire un segundo demasiado largo, las sonrisas se endurecieron, las manos se detuvieron a mitad del punto, como si alguien hubiera arrancado la tensión de sus espinas. Elara, con la aguja intacta sobre su regazo, vio cómo comenzaba el desmoronamiento. Conocía las señales. Esto no era curiosidad, era excavación calculada. La señora Vale no estaba allí para recordar, estaba allí para desenterrar, y sabía exactamente dónde presionar. Las mujeres intentaron responder, mantener el velo, pero sus respuestas titubearon.
se superpusieron, se lanzaron unas a otras, buscando un consenso silencioso. Aun así la señora Vale sonrió, delgada, y legible, como la astilla de una luna sobre un lago helado, cuando el sol se escondió detrás de las colinas cubiertas de niebla, y la reunión comenzó a disolverse. Los chales fueron ajustados con fuerza, y el murmullo silencioso del adiós flotó en el aire denso. El ara no se movió, se quedó en el umbral, atraída por un silencio repentino que cayó detrás de ella, el tipo de silencio que vibra de significado. Desde dentro de la habitación, las voces susurraron, como alas de polilla en la oscuridad. Ella no debería haber regresado, dijo una ardiente, asustada. Es demasiado tarde ahora, respondió otra, pesada de culpa o de resignación. Deberíamos haberle dicho, antes de que alguien más lo hiciera. Y el ara, de pie perfectamente quieta, con la mano sobre el pomo pulido, sintió que su pulso se elevaba como aguas pluviales contra una presa. No hablaban de ella, o tal vez sí. En cualquier caso, la verdad se había agitado inquieta, bajo la superficie. Esto no fue una reunión, esto no fue un recuerdo, esto fue un ajuste de cuentas, disfrazado de té y cortesía, y el hilo que había mantenido su silencio compartido durante décadas, comenzaba a deshilacharse, no por accidente, sino por diseño. La señora Vale no había venido como invitada, sino como una fuerza, tan extraña como una nevada, tan precisa como un bisturí. Y cuando el ara salió al crepúsculo creciente, el aire sabía diferente, como si algo antiguo hubiera sido perturbado, como si la casa misma esperara, observando. Aún no sabía lo que la señora Vale realmente buscaba, ni quién había enviado la invitación, pero entendía una cosa, con certeza helada, algo enterrado hace mucho tiempo había comenzado a revolverse bajo la superficie, y lo que fuera, tenía dientes. El aire en Elderberry Lane parecía demasiado quieto esa tarde, el tipo de quietud misteriosa, que se posa cuando algo enterrado empieza a agitarse bajo la superficie. Eleanor Vane, recientemente regresada a la aldea tras 20 años de ausencia, entró a la reunión de té de la Sociedad de la Luz, un encuentro semanal gentil, escondido tras cortinas de terciopelo y el aroma del esmalte de lavanda, pero en el momento en que entró, un cambio sutil, aunque distintivo, cruzó la habitación, como si el encaje se agitara con una corriente sin origen. Las mujeres, antes felices en susurros suaves y costuras rítmicas, cayeron un decibelio más abajo, las agujas, suspendidas en el aire por un latido más largo de lo normal. Eleanor se movía con gracia compuesta, dedos enguantados, sonrisa educada, pero sus ojos, esos ojos afilados de vidrio marino, no se perdían nada. Hicieron una pausa frente a los retratos enmarcados antiguos, las muestras de bordado vintage, y finalmente aterrizaron en la repisa de paneles oscuros, donde una fotografía agrietada se inclinaba torcida, detrás de un candelabro plateado. Sin invitación, se dirigió hacia él, su mirada se estrechó, muy ligeramente. Curioso, dijo suavemente, lo suficiente para que las mujeres más cercanas pudieran escuchar. Los Hargraves solían vivir en una casa como esta. ¿Los recuerdan? No, su voz sostenía ese tono plumoso y descuidado, que enmascara el filo de un bisturí. Algunas mujeres intercambiaron miradas. El hilo de la señora Dalrymple se rompió audiblemente. Crack, sus manos temblando mientras alcanzaba más. Se fueron, después del incidente, murmuró alguien demasiado bajo para identificar. Extraño cómo desaparecen familias enteras, pero ciertos nombres persisten, como las manchas. Eleanor asintió, los ojos aún fijos en la foto. Sí, especialmente cuando hay una chica involucrada. Me parece recordar a una que desapareció, ¿no? No es así. Justo antes de la feria de invierno, el nombre golpeó como una piedra en agua inmóvil. Lady Pencombe se ahogó en su té, cough, y la siempre controlada señora Whitcroft,
dejó caer una galleta con un ruido amortiguado. El zumbido de la conversación murió, superado por un silencio lleno de tensión antigua. El tono de Eleanor nunca cambió. No dijeron que fue vista por última vez cerca del jardín de heladas, o este fue la cripta de la capilla. La pregunta colgó en el aire, delicada y venenosa. Nadie respondió, no directamente. En cambio, alguien habló de los poderes de Rose, otro del recital de invierno del coro, pero demasiado rápido, demasiado ensayado, como si intentaran agarrar los hilos para reparar un tapiz que se deshacía rápidamente. Eleanor se recostó en su silla, las manos dobladas sobre el regazo, su expresión ilegible, pero por dentro, por dentro, podía sentirlo, el pulso acelerado debajo de la calma, el temblor detrás de cada sonrisa forzada. Ella sabía las señales, cómo parpadeaban con demasiada frecuencia, cómo la mano de la señora Ainsley seguía cepillando ese viejo colgante nerviosamente, cómo el pie de la señorita Holloway golpeó, solo una vez, y luego se contuvo. Estas no eran mujeres recordando una tragedia, no, estas eran mujeres protegiendo una verdad. Cuando la reunión comenzó a disolverse bajo las despedidas habituales y el susurro de los abrigos, Eleanor se demoró cerca de la estantería, sus dedos rastreando ociosamente los lomos, pero sus oídos estaban atentos a las voces silenciosas detrás de ella. ¿Por qué ahora?, susurró una. Porque nunca terminó realmente, respondió otra. Y alguien finalmente ha llegado a terminar lo que comenzó. Eleanor sonrió débilmente para sí misma. Ella no había regresado por el té, ni por la conversación educada. Había regresado porque las mentiras, como las viejas puntadas, finalmente se deshacen, y ella estaba aquí no para tomar el té, sino para tirar del primer hilo. Las tardes en Elbrook Hollow siempre habían llevado una quietud, una calma engañosa, que se sentía como la tranquilidad antes de una tormenta. Pero ese día, mientras la luz amarilla pálida se filtraba a través de los viejos paneles de la sala de la parroquia, algo en el aire había cambiado, como un secreto retorciéndose, saliendo de las sombras. En el interior, la sociedad del té del jueves se había reunido una vez más, su charla habitual tejida con los suaves tintineos de tazas de té y el ritmo familiar de las agujas de tejer. Sin embargo, había una tensión sutil debajo de todo, como un hilo delicado tirado demasiado fuerte. Adeline Crowthorne, recién llegada de Sussex, con ojos que parecían recordar más de lo que sus labios decían, se sentó en silencio entre ellas, más callada de lo habitual. Escuchaba, observaba, sonreía cuando se esperaba, pero había un peso detrás de su silencio. Mientras la conversación se desplazaba a los pasteles de llovizna de limón y las mermeladas de lavanda, Adeline inclinó la cabeza y lanzó una pregunta aparentemente inocente, su tono atado con algo tácito. Este salón solía organizar un grupo de coro. ¿No había una chica que desapareció de aquí una vez? La pregunta cayó como una piedra en un estanque fijo. La señorita Fenwick se sobresaltó tanto que dejó caer su dedal dentro de su té. El rostro de la señora Dorsey perdió todo su color, y la habitación de pronto se volvió demasiado tranquila, demasiado frágil. Incluso el reloj en la pared pareció dudar en marcar. La señorita Holloway, la más anciana de todas, ofreció una sonrisa delgada y practicada. Viejas historias, querida, es mejor dejarlas donde pertenecen. Pero Adeline solo asintió lentamente, su mirada afilada, reflexiva. La habitación reanudó su ritmo, sí, pero ahora estaba mal, como una orquesta, ligeramente fuera de sintonía. Cada mirada intercambiada llevaba un destello de miedo. Cada sonrisa parecía esconder un grito. Mientras se vertía el té y pasaban las galletas de limón, Adeline no se centraba en los sabores, no, estaba leyendo caras, decodificando el temblor en sus manos, las grietas en sus risas.
Cuando la reunión terminó y las mujeres comenzaron a irse, Adeline se demoró, fingiendo admirar una pintura en la pared, pero estaba escuchando, a un intercambio silencioso detrás de las cortinas, entre dos mujeres, sus voces apenas más que susurros. Si ella empieza a cavar, dijo una, todo saldrá. La otra susurró, juramos, después de ese día, nunca volveríamos a hablar de eso. Eso fue suficiente. Las piezas comenzaban a formar una forma en la mente de Adeline. Más tarde esa noche, mientras el pueblo dormía bajo una manta de niebla, se sentó en su escritorio, iluminada solo por una lámpara parpadeante, y garabateó en su diario. Este no es solo el caso de una niña desaparecida, este es un crimen enterrado, uno que todavía respira debajo del silencio. Subrayó las palabras 2 veces. Fue entonces cuando lo escuchó, un suave golpe en la ventana, no fuerte, lo suficiente como para congelarla en su lugar. Se giró lentamente, pero afuera, era solo la oscuridad, y las vides de hiedra que se balanceaban en la brisa. Aún así, Adeline no temía a la oscuridad, ella temía los rostros que sonreían demasiado dulcemente a la luz, las tazas que escondían los cadáveres detrás de cada palabra amable, y en ese momento, se hizo una promesa, fuese cual fuese el secreto que Elmbrook Hall hubiera cosido bajo sus caudales de encaje y galletas de limón, lo desentrañaría, incluso si el hilo estaba empapado en sangre. Los ojos de Eleanor se lanzaron, solo una vez hacia Beatrice Holloway, quien se sentó sobre el círculo, tomando té, ajena a la tormenta que se cernía en silencio a su alrededor. El aspecto pasó en menos de un aliento, pero para Elara, que había pasado toda una vida estudiando el arte del engaño humano, fue suficiente para encender sospechas. A medida que la risa educada flotaba en el aire, y las copas tintineaban suavemente sobre los platillos, la tensión se construía debajo de sus bromas, como un alambre tenso. Luego, sin previo aviso, Beatrice dejó escapar un aliento agudo y raspado. La copa de porcelana se deslizó de sus dedos temblorosos, y se estrelló contra el platillo. El sonido fue como un disparo, en el silencio quebradizo. Su cuerpo se puso rígido, su garganta se convulsionó en un jadeo terrible y retorcido, mientras agarraba el borde de la mesa, con los ojos muy abiertos por un terror que las palabras no podían formar, y luego, como si la vida misma hubiera sido tirada de ella en un solo remolcador, se derrumbó de lado sobre el piso. Las extremidades se movieron una vez, dos, y luego cayeron quietas. El caos explotó, alguien gritó su nombre, otros se pusieron de pie, el delicado círculo de encaje y risa giró instantáneamente al desorden y al temor. Sin embargo, Elara, a través de la niebla de la confusión, permaneció enfocada, se arrodilló junto a Beatrice, tomó su muñeca, sintió el débil y errático aleteo de la vida. No fue un desmayo, esto era algo calculado, algo frío. Los jadeos de las mujeres se convirtieron en un aturdido silencio cuando el médico llegó, y confirmó lo peor. Beatrice se fue, pero fue lo que siguió lo que más a Elara la enfrió. Los ojos se volvieron, no hacia el dolor, sino hacia el plato de bollos intacto, que se sentaban cuidadosamente en el centro de la mesa, cada uno, dorado, acogedor, y ahora irradiando una acusación silenciosa. Eleanor los había hecho, solo ella los había manejado, su receta secreta, había dicho riendo modestamente antes, pero ahora, nadie se estaba riendo. Eleanor se separó, los hombros rígidos, las manos temblorosas, el rostro drenado de color, abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. En cambio buscó en su bolso, como si tratara de hallar algo que la conectara a tierra. Varias mujeres dieron un paso atrás instintivamente, no por grosería, sino como si algún instinto primario les dijera que estar demasiado cerca era invitar a la desgracia. Y justo entonces, Elara lo vio, un parpadeo, algo casi imposible de detectar. Lillian Wright,
tranquila y siempre mal olvidada en la esquina, permitió un elevador débil momentáneo, de sus labios, una pequeña exhalación, que casi podría haber pasado por alivio. No era alegría. No, nunca eso. Era liberación. Como si una cadena invisible alrededor de su cuello, finalmente, se hubiera roto. La mente de Elara se aceleró. Meses atrás, Beatriz se había llevado una campaña para que Lillian fuera retirada del comité de eventos, citando incompetencia y descuido. Eso había dejado a Lillian devastada, aunque demasiado tímida para hablar de ello. Y Eleanor, los rumores habían circulado durante mucho tiempo sobre una disputa financiera entre ella y Beatrice, con respecto a los fondos de recaudación de fondos de la iglesia. En ese momento, el pueblo lo había descartado como chismes ociosos, pero ahora, esos fragmentos se sentían como piezas de un rompecabezas irregular, que rogaban ser arregladas. El inspector llegó pronto, el rostro sombrío cuando le hablaron de los bollos. Eleanor tartamudeó sobre la harina, la ralladura de limón, los ingredientes, su voz apenas por encima de un susurro. Pero Elara no estaba escuchando ingredientes, estaba escuchando el silencio, a la forma en que los hombros de Lillian se habían relajado muy ligeramente, a la forma en que otras dos mujeres se habían mirado unas a otras, con una comprensión temerosa. Esto no fue solo una muerte, fue la apertura de algo enterrado, algo podrido, debajo de sus sonrisas cuidadosamente mantenidas. Y aunque Eleanor estaba a la sombra de la sospecha, los instintos de Elara susurraban que alguien más tenía mucho más que ganar. En ese momento, de pie entre manos temblorosas y confianza destrozada, Elara no solo vio un crimen, vio una historia que se había estado escribiendo durante años, y ahora finalmente, había cambiado su página final, en veneno. Los forasteros rara vez se deslizaban en el pueblo sin ser notados, pero la llegada de la señorita Althea Grayson inquietó más que solo la rutina, perturbó algo más viejo, algo quebradizo y enterrado, un silencio inquieto que se había mantenido firme durante décadas. Estaba perfectamente educada, impecablemente vestida, y hablaba con una gentileza pulida, que nunca suavizaba el filo de su presencia, como si hubiera vivido demasiado tiempo entre las cosas que deshilachan el alma. Desde el momento en que entró en el salón de la iglesia, una onda pasó por el gremio de mujeres, como un escalofrío a través del agua fija. Nadie se atrevía a expresarlo, pero la inquietud se aferraba a ella como un perfume demasiado costoso para cuestionar. Las conversaciones se detenían a la mitad cuando entraba. Se cruzaban miradas. La tensión se elaboraba detrás de cada sonrisa. La señorita Eilowen Hargrave, miembro fiel durante 15 años, exacta en sus juicios, y cargando un recuerdo que recordaba demasiado bien, la observaba desde detrás de sus anteojos, silenciosa pero alerta. Cuando Agnes Pruitt se derrumbó de repente, su taza de té se rompió al caer, la boca se abrió en un jadeo silencioso, que nunca encontró voz. La habitación se sumergió en el caos, pero en medio del ruido y los gritos, la mirada de Eilowen no flaqueó, sus ojos se movían de cara en cara, registrando no conmoción sino reconocimiento. Las manos temblorosas de la señora Fenwick, no por miedo, sino por algo más profundo. La señora Havers, agarrando el borde de la mesa como si intentara anclarse al presente. Veneno, sí, pero no en el sentido obvio. Eilowen sospechaba que el verdadero veneno se había estado filtrando durante años, a través de susurros, de miradas compartidas, de una culpa que se gestaba en silencio, detrás de cortinas de encaje y puertas de jardín. Cuando la reunión finalmente se disolvió, bajo una manta de condolencias susurradas y negación quebradiza, Eilowen se acercó a la señora Havers, que permanecía rígida al borde del cementerio, su pañuelo apretado con tanta fuerza, que podría haberse roto. «Esto no es nuevo», dijo Eilowen, su voz tranquila y baja,
como un trueno lejano. El silencio de la otra mujer era frágil, como el vidrio que amenaza con romperse bajo presión. Esa noche, mientras el anochecer sangraba hacia la oscuridad total, Elowen caminó por el camino de grava hacia la rectoría. La esposa del vicario abrió la puerta, con una sonrisa que se estiró demasiado. Sobre un té débil y bromas que se desvanecían, el pasado fue convencido lentamente de salir de su escondite. La pregunta de Elowen fue suave, pero afilada. Cuénteme sobre el año en que los jardines no fueron juzgados. El efecto fue inmediato. Una contracción de la mano, un parpadeo en la mirada de la esposa del vicario, y luego surgió la historia, cuidadosa, detenida, Clara Mendel brillante, enérgica, demasiado ambiciosa para algunos. Había desaparecido después de una acalorada disputa, durante una reunión del comité floral, hace casi 3 décadas. No hubo adiós, sin nota, solo un silencio tan completo, que se volvió insoportable de mencionar. Algunos susurraron de fuga, otros insinuaron algo enterrado más profundo en los setos. Clara también tenía una hermana menor, recordó la esposa del vicario, Estela, o tal vez Elise, que dejó el pueblo poco después, desapareciendo con una prisa que hablaba de más que dolor. Alguien dijo una vez que se casó con otro nombre, agregó, con una mirada que permaneció demasiado tiempo. Elowen se recostó ligeramente, el corazón, no con miedo, sino con la lenta certeza de un rompecabezas haciendo clic en su lugar. Althea Grayson, con su suave acento, sus menciones veladas de una hermana muerta, y sus inviernos distantes en Yorkshire no era ajena aquí, solo una regresadora envuelta en reinvención. El pueblo había intentado olvidar a Clara, pero Elowen siempre había sabido que olvidar, en un lugar como este nunca fue permanente, solo pospuesto. Cuando el reloj dio las 8 y la luz de la lámpara parpadeó como una respiración moribunda, Elowen Rose, sus pensamientos ya reunidos, recogió el pasado como huesos descubiertos en un campo seco. Una vida pudo haber terminado con la caída de Agnes, pero el eco de la desaparición de Clara, enormemente inactiva, ahora estaba despertando. No se trataba solo de justicia o verdad, se trataba de tener en cuenta la podredumbre que el silencio cortés había intentado esconder, de los nombres perdidos, y los recuerdos rechazados. En pueblos como el de ellos, la culpa nunca se desvanecía, se cuajaba en silencio, en cajones cerrados, en letras sin abrir, en sonrisas que temblaban en sus esquinas. Y Elowen, cuyo corazón se había sintonizado con el lenguaje secreto del arrepentimiento, sabía una cosa sobre todo: los fantasmas nunca se fueron realmente, solo esperaban a alguien lo suficientemente valiente como para escucharlos golpear. Debajo del encanto primario de Elderwick Hollow, donde los setos de jardín se paraban como centinelas, y los secretos envejecían con tanta gracia como los juegos de té pasaban por generaciones, la inesperada llegada de una mujer llamada señora Rowena Leclerc inestabilizaba la aldea, de una manera que nadie pudo prever. Estaba equilibrada, inquebrantablemente educada y envuelta en la dignidad de la viudez. Sin embargo, había una corriente subterránea inconfundible en su presencia. Un aura de vigilancia, de preguntas no en voz alta. Mientras afirmaba buscar soledad tras el fallecimiento de su esposo, sus ojos deambulaban demasiado deliberadamente durante las reuniones de la aldea, sus comentarios cronometrados demasiado precisamente, su interés en el pasado de Elderwick, demasiado agudo para ser simple curiosidad. Fue la muerte repentina e inexplicable de Edith Belgrave, colapsada en el banco donde la sociedad de acolchado una vez se reunió en secreto, hace décadas, lo que rompió la tensión superficial de los recuerdos forzados por la aldea. Aunque se supuso que fue insuficiencia cardíaca al principio,
Los susurros comenzaron a circular cuando la hija del vicario reveló que las últimas palabras de Edith habían sido una expresión frágil y temblorosa. Rowena lo sabe. Eso fue suficiente para sacudir a la señorita Sybil Merton. Un accesorio tranquilo del pueblo, a menudo pasado por alto, pero nunca inactivo en el pensamiento, observadora inveterada de la naturaleza humana, y archivera aficionada de la tradición local, Sybil comenzó a revisar los rincones polvorientos de la historia olvidada de Elderwick. Recordó a Corinne Altham, una mujer joven, de ojos brillantes y un arco trágico, que había desaparecido sin rastro después de un compromiso notorio con Harold Flint, un profesor carismático, con un encanto que enmascaraba algo mucho más frío debajo. Corinne había sido objeto de vergüenza susurrada, un escándalo barrido bajo la alfombra, con algunas cartas falsificadas y asentimientos silenciosos de aquellos que se pusieron de pie para perder su reputación. El apellido Leclerc nunca apareció en los registros de Elderwick, pero la hermana de Corinne, una vez se casó con un hombre de Yorkshire, y se mudó, adoptando su nombre, tal como Rowena afirmó haber hecho. Las piezas comenzaron a alinearse, en un patrón escalofriante. Con una determinación tranquila, Sybil buscó a la esposa del vicario y solicitó acceso a los viejos registros parroquiales, su tono suave, enmascarando la tormenta de sospechas que se construían dentro de ella. Un solo apellido, enterrado en un libro mayor de 1989, confirmó lo que temía. Rowena era la hermana de Corinne, no había regresado por duelo, sino en busca de algo que quedó sin terminar. Respuestas, venganza, o tal vez ambos. La investigación de Sybil se dirigió al círculo de costura olvidado de la aldea, una sociedad de mujeres atadas por hilos y confidencias compartidas, la mayoría ahora matronas respetables, con cabello plateado y reputaciones cuidadosamente protegidas. Conforme Sybil cruzaba referencias de los anuncios de la iglesia, fotos desvanecidas de la feta anual de verano, y marginalia de viejos minutos del consejo, comenzó a formarse una red siniestra. Varios nombres: Mrs. Linton, la señora Capshaw y Edith Belgrave, entre ellos, tuvieron un papel central en la caída social de Corinne. Uno por uno, se habían distanciado, repintado la narración, y vivido como si la niña nunca hubiera existido, pero Rowena no lo había olvidado. Había regresado con preguntas educadas, ojos que no se perdían nada, y tal vez algo más letal escondido bajo su cortesía de encaje. ¿Qué pasaría si Edith descubrió la identidad de Rowena, demasiado tarde, y si amenazó con revelarlo, o peor aún jugó un papel más profundo en la desaparición de Corinne de lo que alguna vez confesó? Sybil no pudo sacudirse la sensación de que la muerte de Edith no fue el final, sino el comienzo de un cálculo cuidadosamente planeado. Recordó cómo la señora Linton dejó caer su copa de porcelana al oír a Rowena mencionar la cabaña de Altham, cómo el señor Capshaw buscó nervioso el himno cuando Rowena se paró a su lado, como si los fantasmas se agitaran a su alrededor. Alguien, tal vez más de uno, había enterrado una verdad tan volátil, que aún ardía bajo la superficie, y si Rowena había venido a exhumarla, una pala de memoria a la vez, entonces el pueblo estaba parado al borde de una tumba inquieta. Mientras el anochecer se doblaba sobre Elderwick, Sybil se paró en el umbral de su cabaña envuelta en hiedra. Su respiración se condensó en el aire frío, al darse cuenta de algo ineludible. El pasado no solo regresaría, ya estaba aquí. Usaba la sonrisa de una viuda, y un velo de calma, y alguien mataría otra vez para silenciar lo que nunca debió haber sido descubierto. El pueblo de Ascombe Vale siempre había usado sus secretos debajo de un delicado velo de cortesía. Sus carriles empedrados y sus cabañas cubiertas de hiedra susurraban historias que nadie se atrevía a hablar en voz alta, hasta que Elina Crowhurst regresó. Habían pasado 30 años desde que desapareció, no con el drama,
sino con el tranquilo silencio de alguien borrado durante la noche. En aquel entonces, ella había sido el orgullo de la aldea, elegante e inteligente, y pronto se casaría con Martin Halbrook, el querido hijo de una familia prominente. Su desaparición, días antes de la boda, sorprendió a todos, provocando murmullos de pies fríos, una aventura o peor, pero a medida que pasaba el tiempo, la gente aprendió a olvidarla en público, aunque su nombre todavía resonaba en privado como un fantasma que golpeaba las puertas cerradas. Ahora, con su repentino regreso, bajo la apariencia de resolver los asuntos de su difunta tía, Elena se movió a través de Ashcombe con una presencia que incluso el aire quieto parecía estremecerse. Sus ojos, afilados y estables, escanearon el pueblo con una calma inquietante, deteniéndose un momento demasiado tiempo en los puntos de referencia familiares, el cementerio cubierto de la capilla, el antiguo salón comunitario del conjunto de caridad donde una vez se alojaron recaudadores de fondos, y el reservorio en el borde del bosque donde se encontró el cuerpo de Farrow. Hace tantos años, muy muerto. Elena hizo preguntas, nunca directamente, nunca ruda, pero con una precisión que inquietaba a los aldeanos. ¿Quién vivía en Elbrook Lane? ¿Alguien recordaba el incendio que destruyó la sala de registros en el 94? ¿Habían reconstruido alguna vez los archivos? Sus consultas enviaron un sutil pánico a través de las venas de aquellos que aún recordaban lo que realmente sucedió. Sus sonrisas se volvieron más estrictas, sus voces más frágiles. Al principio, la gente del pueblo fingió no notar su regreso, reprendiéndolo como una coincidencia, pero detrás de las cortinas cerradas y en los silencios de la cocina, los susurros y el miedo florecieron, especialmente entre el antiguo conjunto de caridad, un grupo de élite de mujeres respetadas que una vez orquestó no solo recaudadores de fondos, sino influencia, alianzas y, como algunos sospechaban, encubrimientos. Clara Dunstable, una vez líder de carácter de hierro del conjunto, había sido vista quemando documentos en su patio trasero la noche en que Elena apareció en su puerta. La señora Alleton, la viuda del vicario, tembló tan visiblemente en la iglesia que dejó caer toda una bandeja de obleas de comunión cuando Elena entró, y luego estaba Edith Rain, la bibliotecaria, quien comenzó a sacar viejos archivos que Elena solicitó, solo para caer misteriosamente enferma 2 días después. El pasado había comenzado a sangrar por las grietas. Lo más perturbador de todo fue lo que la señorita Meredith Finch, la solitaria historiadora de la aldea de mente aguda, descubrió enterrado en los restos de los registros de la ciudad destruidos. Lydia Farrow, la amiga de la infancia de Elena, había estado embarazada cuando murió, y hubo débiles pero innegables pistas de que el padre era alguien profundamente conectado al conjunto, alguien cuya caída en desgracia habría maltratado todo el tejido social de la aldea. Los rumores pronto aumentaron, diciendo que Elena había sabido una vez la verdad, que tal vez su desaparición no había sido voluntaria, sino un silencio forzado disfrazado de angustia. Si hubiera regresado no para llorar, sino para revelar, para confrontar, entonces alguien en Ashcombe Vale estaría lo suficientemente desesperado como para detenerla, tal como alguna vez detuvieron a Lydia. Las líneas entre accidentes e intención se borraron. ¿Qué pasaría si Lydia hubiera sido silenciada? ¿Qué pasaría si Elena hubiera sido la siguiente y sobreviviera? Mientras la tensión aumentaba, las puertas comenzaron a bloquearse antes, las ventanas ya no se abrieron libremente, y los ojos vigilantes siguieron a Elena donde quiera que fuera. Su comportamiento tranquilo ahora se parecía menos a la paz y más a la paciencia, como alguien que esperaba el momento adecuado para atraer el telón del pasado. La señorita Finch temía que no era la justicia que Elena buscaba, sino cálculo, y en una aldea donde el orgullo significaba todo, donde los pecados enterrados se pavimentaron con décadas de sonrisas educadas y eventos de caridad,
La verdad podría ser más peligrosa de lo que cualquiera admitió. Una cosa era segura. Alguien en Ascombe le había matado para proteger un secreto una vez, y podrían hacerlo nuevamente, en el pueblo engañosamente tranquilo de Fanshiere Hollow, donde los setos se pusieron de pie como centinelas protegiendo secretos y el aroma de la lavanda a menudo enmascaraba la pudrición debajo de la superficie. La inquietud se había espesado en algo casi palpable, pesado en el aire como una tormenta más allá del horizonte. Lo que comenzó como especulación inactiva alrededor de la tragedia olvidada de Margaret Claiborne, se había transformado en un cálculo escalofriante, dragando los pecados que el pueblo había enterrado con guantes de seda y agradables sonrisas. La muerte de la señora Lillian Harroway, una figura que alguna vez fue amenazada en el círculo interno del viejo escándalo, no fue simplemente trágica, fue orquestada. Encontrada sin vida en su salón, su mano se apretó firmemente alrededor de una bolsa bordada que nadie había visto en diciembre. Dentro de ella yacía un broche oxidado grabado con un motivo peculiar, una serpiente envuelta alrededor de un lirio. Se rumorea que el mismo símbolo estaba en el diario desaparecido de Margaret. Esto envió una onda de temor a través del círculo. La señorita Elowen Hartley, una mujer con la mente de un detective y el corazón de un escéptico, notó lo que otros perdieron. La quietud estaba demasiado planteada, los detalles demasiado precisos. No era muerte por naturaleza, era una declaración. El pueblo de luto exteriormente, temblaba interiormente. Las ancianas se evitaban los ojos unas a otras. Las conversaciones se recortaban e incluso los comerciantes que generalmente tenían chismes hablaban en tonos silenciosos. Luego llegó el incidente en el círculo de costura, una noche envuelta en rutina, con agujas brillando a la baja luz de las velas y los hilos bailando como venas a través de la tela, cuando la señora Alcroft de repente colapsó, sus labios espumosos, sus manos arañando su garganta, con los ojos muy abiertos, no solo en dolor, sino en reconocimiento profundo, como si finalmente comprendiera una verdad demasiado temerosa. Veneno. De nuevo, Elowen vio más allá del caos, vio la mirada de conocimiento intercambiada entre dos de los miembros más antiguos, la forma en que una taza de té había permanecido intacta, como una mujer había deslizado en silencio su mano debajo de la mesa, como si hubiera escondido algo. El veneno no solo estaba destinado a matar, sino que estaba destinado a evitar que una voz hablara. Los susurros se volvieron más peligrosos. Las historias resurgieron de que Margaret estuviera embarazada antes de su misterioso ahogamiento, de un niño nacido en vergüenza y escondido, tal vez incluso criado dentro del círculo que ahora fingía conmoción, y luego como si el pueblo mismo conspirara para revelar su pudrición. El estanque de jardín de la señora Harroway renunció a otro secreto. En la niebla temprana de la mañana, un vecino vio su cuerpo flotando boca abajo, su cabello gris se extendió como un hilo enredado, una mano rígida que agarraba un trozo de encaje manchado de sangre, un artefacto demasiado deliberado para ser accidental. A Elowen, con su encanto tranquilo y su observación aguda, se le permitió un vistazo a la escena y vio lo que nadie más reconoció: las huellas fangosas demasiado grandes para ser suyas, alejándose del borde del estanque y desapareciendo en el jardín donde los lirios florecieron sobre el suelo que había visto demasiadas verdades enterradas. La palabra oficial susurró: suicidio, dolor, remordimiento, pero Elowen sabía mejor. Estos no eran actos de mentes llenas de culpa que perdían el agarre. Eran ejecuciones, silenciando sistemáticamente a aquellos que conocían demasiado o recordaban demasiado claramente. El miedo ya no era solo sobre el pasado, se trataba de en qué se había convertido ese pasado. Cada muerte acercó la verdad a la superficie, y con ella vino la desesperación. Los que alguna vez fueron cómplices ahora eran presas, cazados por alguien que buscaba justicia negada o alguien que intentaba extinguir hasta el último hilo antes de que pudiera desentrañarse por completo. Y a medida que el pueblo se aferraba a sus rutinas,
las mañanas del mercado, las campanas de la iglesia, los tés del domingo. Elowen sabía algo que nadie más se atrevió a decir en voz alta: el asesino no había terminado. Aún no, porque esto no fue solo una continuación de viejos secretos. Este fue un nuevo capítulo, escrito con miedo, impulsado por la venganza y empapado en el amargo legado de lo que habían hecho hace tantos años, y en la quietud de Fanshawe Hollow, donde las sombras se extendían más con cada puesta de sol. El pasado no solo estaba vivo, sino que había aprendido a matar. La niebla de la mañana se aferraba a Blackmere Hollow, una cubierta densa y susurrante que parecía acurrucarse protectivamente alrededor de los secretos enterrados en la tierra suave, no dispuesta a liberarlos al mundo de los que se despiertan. A medida que se extendió la noticia del cuerpo de Eleanor Winthrop, la aldea se agitó con incredulidad silenciosa, pero no fue la muerte en sí la que perturbó a la señorita Elira Cross. Fueron las incongruencias que lo envolvieron como hilos enredados que se negaban a deshacer. Eleanor había sido encontrada en el borde del círculo de la daga, su forma sin vida desplazándose cerca de las cañas, con una mano apretada alrededor de un trozo de cinta azul desteñida, sus hilos delicados, húmedos pero inconfundiblemente familiares. Elira, que había crecido rodeada de folclore de la aldea y verdades tácitas, inmediatamente sintió el frío de algo mucho más antiguo que un simple suicidio. Había recorrido el mismo camino cubierto de maleza hacia el estanque solo unas horas antes de que llegara el agente, y notó las señales que otros pasaron por alto, las huellas, dos conjuntos distintos, uno más ligero, vacilante, probablemente de Eleanor, el otro más amplio y firme, retirándose deliberadamente en la maleza. No había habido signos de pánico, ni pertenencias dispersas, ni ramas rotas de un descenso agitado. Todo era demasiado preciso, demasiado tranquilo. Era como si Eleanor no hubiera caminado allí sola, sino que hubiera conocido a alguien, alguien que no esperaba quedarse mucho tiempo, alguien que no tenía necesidad de caos. El aliento de Elira se cortó cuando vio la cinta, porque agitó un recuerdo enterrado en profundidad. Un vestido de hace 27 años, usado por Maribel Holloway, la chica enérgica que desapareció después de un público que se cayó con el rico heredero Jonathan Debril, días antes de que testificara en un caso que involucraba fondos parroquiales. Elira recordó la cinta de Maribel vívidamente. Había sido hecha a mano roscada con un patrón que solo una costurera o una mente observadora recordaría. Y ahora, décadas después, aquí estaba nuevamente agarrada por otra mujer cuya muerte no apestaba a desesperación sino a finalidad. Cuando Thomas Fletcher, el jardinero del pueblo conocido más por su bebida que por su honestidad, se tambaleó hacia adelante con una confesión, reclamando que una disputa borracha con Eleanor lo había llevado a empujarla al estanque, el pueblo lo aceptó rápidamente. Necesitaban cierre incluso si era endeble. Pero Elira escuchó atentamente. El relato de Thomas era inconsistente, su sincronización vaga, y sus emociones se sintieron ensayadas. No lloró por culpa sino por miedo. Y luego estaban los susurros, sobre la ropa de Elira fuera de la panadería, sobre cómo Thomas había recibido recientemente un pago misterioso, cómo se lo había visto hablando con Lady Avarez en el jardín de la rectoría, una mujer cuyo nombre no había aparecido públicamente en décadas, pero estaba profundamente enredado en el viejo escándalo que rodea la desaparición de Maribel. Elira comenzó a sospechar que Eleanor no había muerto por algo que hizo, sino por algo que descubrió. Había estado investigando archivos locales, preguntando sobre los viejos registros familiares, incluso solicitando entrevistas con feligreses olvidados. Al parecer, alguien había estado observando. La cinta no era un adorno, era una señal, un grito por la justicia, o tal vez una advertencia de Eleanor en sus momentos finales. Cuanto más Elira profundizaba,
más quedaba claro esto no era una tragedia aleatoria. Fue la continuación de un encubrimiento, una historia limpiada por aquellos en el poder, enmascarada por la vergüenza y el silencio. Ahora mientras Elira estaba al borde de esa aún agua, mirando las mismas ondas que habían presenciado dos desapariciones separadas, se dio cuenta de que el asesino no solo borraba vidas, sino que silenciaba verdades. Y sin embargo Elira Cross, cuyos ojos vieron más profundamente y cuya memoria se extendía más de lo que se dio cuenta, no dejaría que Blackmore Hollow durmiera más fácilmente. La verdad estaba aumentando, como la niebla del agua, y alguien, en algún lugar estaba a punto de sentir que el peso de sus pecados enterrados volvió a la superficie. Debajo de los susurros velados de los cuentos y las sombras de los recuerdos olvidados, Elira Dawnwood se movió con una gracia deliberada, cada paso de su investigación tan preciso como una aguja que se eleva a través del tejido de la verdad. Su próximo destino no era ni grandioso ni sospechoso, la pintoresca tienda de comestibles de Little Village, pero ella sabía que a menudo, estaba dentro del zumbido de los lugares mundanos donde los secretos se aferraban como polvo, esperando a alguien con la paciencia para liberarlos. El tendero, el señor Bentham, la saludó con una cálida sonrisa y el mismo recuerdo extraño que lo hizo amado y un poco temido entre los aldeanos. Tenía una forma de recordar el tipo de harina comprada, y el nombre de la persona que lloraban en secreto. Elira recogió su canasta bajo el pretexto de reformular los elementos esenciales, flor, azúcar, té, pero su verdadera intención estaba en la pausa de los comentarios pasajeros y los comentarios improvisados. No pasó mucho tiempo antes de que el señor Bentham, en su tono alegre, comenzara a recordar un tiempo más antiguo, cuando una joven llamada Delilah Grange se había unido al círculo de costura. Él habló de sus ojos vibrantes, su risa que resonó como las campanas de viento en la primavera, y la serie de corazones que dejó revoloteando, algunos con intención, otros sin siquiera intentarlo. Luego, como si se desempeñara un recuerdo que casi había olvidado, el señor Bentham se inclinó, la voz silenciosa. Mencionó un compromiso olvidado hace mucho tiempo entre Delilah y Edwin Morven, un vínculo que se había disuelto misteriosamente antes de que Edwin se casara con su actual esposa, Claudia. Esa disputa, murmuró, causó más que solo sentimientos serios. Giró el aire pesado durante semanas. Elira escuchó sin interrupción, ofreciendo solo suaves zumbidos de interés. Ella sabía mejor que apresurar a un hombre que amaba la narración de historias en sus propios términos. Cuando salió de la tienda, bolsa en la mano, llevaba mucho más que comestibles, llevaba el hilo frágil de un viejo escándalo posiblemente todavía vivo debajo de las capas de tiempo. Su siguiente oportunidad, llegó a la fiesta de la iglesia de la aldea, donde se ofreció como voluntaria en el puesto de mermelada con una agradable diligencia. A medida que los aldeanos serpentaban, felicitando a la fresa conserva y discutiendo el clima de primavera voluble, Elira mantuvo sus oídos sintonizados con melodías más sutiles. En medio del aire azucarado y los intercambios educados, atrapó un deslizamiento de la lengua. Dos mujeres cotilleando sobre bollos cálidos, sin darse cuenta de sus palabras, eran llaves que desabrochan puertas viejas. Susurraron sobre Delilah, no solo como una rival romántica de la señora Morven, sino como alguien que sabía algo, algo peligroso. Hubo murmullos de una carta, una nota secreta tal vez, que Delilah había usado como palanca sobre Claudia. Antes de que se pudiera decir más, una de las mujeres atrapó la mirada tranquila de Elira, y cambió abruptamente el tema. Elira, siempre compuesta, sonrió y ofreció un cumplido por el atasco, pero su mente ya estaba corriendo. Si Delilah de hecho había tenido información condenatoria, podría explicar mucho injusticia, resentimiento, incluso miedo. Y el miedo, Elira sabía, era un potente motivador. Días después, en la tranquilidad de un paseo por la tarde,
se topó con un anciano aldeano sentado en un banco cubierto de musgo, debajo de un árbol más antiguo que la mayoría de las casas en Greyburn Hollow. La mujer, vacilante pero cargada por su propio silencio, admitió que Edwin Morven había estado comprometido con Delilah, un hecho enterrado por mucho tiempo bajo el peso del olvido educado. Nadie habló de eso ahora, dijo, porque las razones del compromiso roto estaban empapadas de vergüenza y arrepentimiento. Cuando Elira presionó suavemente por más, la mujer solo sacudió la cabeza, los ojos se llenaron de algo entre la tristeza y la culpa, susurrando, algunas heridas sanan mejor cuando dejan intacta. Pero Elira había escuchado lo suficiente. Esa sola verdad abrió una perspectiva diferente. Tal vez el matrimonio de Edwin siempre había sido perseguido por la duda, por el espectro de la mujer que una vez usó su promesa. ¿Podría la presencia de Delilah, su conocimiento, haber amenazado con arrastrar a esos fantasmas a la luz del día? Y si es así, ¿quién tenía más que perder? Los pensamientos de Elira se convirtieron en las posibilidades más oscuras. Tal vez Delilah había tratado de reclamar lo que creía que alguna vez fue suyo, o tal vez alguien se había asegurado de que su silencio se volviera permanente. Un corazón dividido entre dos mujeres rara vez se asienta en silencio, y cuando el orgullo, el poder y las verdades ocultas se mezclan, la tormenta resultante rara vez es sobrevivible. Cada revelación ahora insinuó que la tragedia que rodea a Delilah Grange no era una tristeza al azar, sino el movimiento final en una guerra larga y silenciosa, luchada contra cortinas de encaje y sonrisas cordiales. Mientras Elira miraba la luz del día que se desvanecía, sabía que no se estaba desentrañando solo un misterio, estaba exponiendo heridas que el pueblo había elegido olvidar. Pero las heridas dejadas ocultas nunca sanan, se agachan y eventualmente exigen cuentas. Sobre una taza de té tibio, en una cabaña de piedra desgastada, escondida detrás de un velo de hiedra, Elira Marell se sentó frente a Agnes Weatherby, una criada retirada que una vez había servido la finca Almore durante sus días más turbulentos. Las manos de Agnes temblaron ligeramente mientras agarraba la taza de porcelana, sus nudillos pálidos, su mirada lejana, como si mirara a un pasado que había tratado de silenciar. Con una voz baja y frágil, reveló que Lord Ascombe, considerado un hombre de integridad, había seguido encontrando al enigmático Evelyn Harrow bien después de casarse con su esposa Celeste. Estas reuniones, susurró, no fueron los asuntos ociosos del afecto que se desvaneció, sino citas secretas encubiertas en el velo del anochecer, a menudo terminando con Lord Ascombe regresando a casa a tiempo, desaliñado y con el más débil rastro de perfume, un aroma desconocido que no coincidía con el de Celeste. Aunque Agnes nunca fue testigo de voces elevadas o disputas visibles, había sentido la tensión fermentando debajo de la superficie. La esperanza de Evelyn de un amor reavivado se enfrentó en silencio con la creciente carga de lealtad y vergüenza de Lord Ascombe. Elira agradeció a Agnes suavemente, pero la confesión se sentó mucho en su mente, ya que si estos enlaces realmente hubieran continuado hasta la semana que Evelyn desapareció sin dejar rastro, sugería más que angustia, insinuaba peligro. El pueblo había susurrado sobre la desaparición de Evelyn durante años, pintándola como un espíritu errante o una mujer despreciada en silencio, pero Elira ahora veía los contornos de una verdad más profunda y fría. Con Celeste Ascombe recientemente encontrada muerta en circunstancias sospechosas, y otra mujer, Miriam Claiborne, una costurera conocida por su lengua aguda y su naturaleza curiosa, muerta solo unas semanas después, Elira comenzó a ver el hilo sangriento tejiendo a través de su aldea tranquila. El patrón no era solo una coincidencia, fue orquestación. Si Evelyn había tenido conocimiento que podría desentrañar la imagen cuidadosamente elaborada de la vida respetable de Lord Ascombe,
entonces su silencio puede no haber sido voluntario. Tal vez había tratado de aprovechar ese conocimiento. El amor se volvió hacia la desesperación, se convirtió en chantaje, y ahora, décadas después, cuando la señorita Claiborne comenzó a hacer preguntas, la historia se había repetido con una finalidad fatal, pero la revelación más escalofriante no provino de chismes o confesiones, sino de un cajón olvidado en la rectoría, donde Elira, ayudando a la viuda del vicario con los archivos de la parroquia, se topó con un sobre amarillento fechado la misma noche que Evelyn desapareció. Fue una carta que nunca envió, escrita a la hermana separada de Evelyn, en un guión apresurado y tembloroso. Su contenido era frenético, sin aliento, describiendo una fuga planificada, un vuelo desesperado de secretos demasiado volátiles para permanecer enterrados, pero dentro de las líneas había temor. Evelyn temía a alguien dentro de su círculo íntimo, alguien en quien confiaba, que había descubierto sus intenciones. Elira leyó la línea final una y otra vez: si algo me pasara a mí, sepa que nunca fue un accidente. Ella dobló la carta con reverencia, sus pensamientos oscurecidos por las implicaciones. Alguien en el pueblo había matado para proteger un legado de mentiras, y ahora, décadas después, estaban matando nuevamente. Con cada paso que tomó hacia la luz que se desvanece, Elira sabía que no estaba persiguiendo un rompecabezas, estaba desentrañando una maldición, cosida en la tela misma de su comunidad, enmascarada en cortesía, pero enraizada en venganza, y, a menos que uniera la verdad antes de que se cortara el hilo final, otra vida seguramente se reclamaría por la guerra silenciosa que aún libra en susurros y sombras. En una tarde empapada de lluvia, con el silencio de la inminente oscuridad, la señorita Evelyn Crane se sentó sola en el oscuro rincón de su salón, los dedos temblando ligeramente mientras giraba las páginas manchadas por el tiempo de un diario desgastado, uno que había tropezado con el ático polvoriento de una cabaña abandonada, un lugar donde su querida amiga Lidia se había visto por última vez antes de desvanecerse sin dejar rastro. El diario llevaba el aroma del moho y el jazmín, una flor asociada durante mucho tiempo con un viejo mito de la aldea sobre una noche maldita llamada la Noche del Jazmín, cuando los amantes desaparecieron y solo quedó silencio. Pero no fue el folclore lo que enfrió la sangre de Evelyn, fue una sola entrada, escrita con mano inestable empapada de temor. Me advirtieron, si hablo desaparezco, decía la línea, simple e inquietante, cada palabra pesada con terror. No había nombre, ni fecha, solo esa oración solitaria y un brote de jazmín presionado en el redil, un susurro del pasado, preservado en el tiempo. Eveline recordó haber escuchado a Lidia mencionar un romance reavivado, alguien de su juventud, alguien que se había convertido en un fantasma en la memoria colectiva de la aldea. Pero esta no era una historia de amor cruzado en estrellas. El diario reveló una verdad mucho más inquietante. Una guerra secreta luchada en silencio. Una trampa colocada entre sonrisas y tazas de té. Lo que comenzó como una confesión personal se desvaneció en una advertencia. Lidia había descubierto algo, o alguien que otros habían trabajado incansablemente para enterrar. Esa misma noche, antes de que Eveline pudiera dar sentido a lo que había leído, las noticias llegaron como una espada atravesando la oscuridad. El cuerpo de Lidia había sido encontrado cerca del viejo pozo del pueblo, envuelto en una bufanda de seda bordada con flores de jazmín, sus ojos abiertos y vacíos, como si hubiera vislumbrado algo inquebrantable antes del final. Las autoridades lo descartaron como un accidente trágico, tal vez drogadicción, o incluso suicidio, pero Eveline sabía mejor. El momento no fue coincidencia. Oculta dentro de la contraportada del diario, casi perdida, había una carta doblada escrita en pánico, una disculpa a un grupo no identificado, una súplica de perdón y un reconocimiento desesperado de que no habría una segunda oportunidad. Me ahorraron una vez, decía,
pero ahora sé demasiado. El corazón de Eveline latía con la certeza de que la muerte de Lidia no era una tragedia aislada, era un mensaje cuidadosamente escenificado, destinado a silenciar, intimidar, advertir. A medida que los susurros se hicieron más fuertes en el pueblo, y las ancianas del círculo de costura comenzaron a mirar por encima del hombro, Eveline mantuvo el diario cerca, sabiendo que ahora sostenía el hilo de algo vasto y violento, algo que había reclamado vidas antes, y las reclamaría de nuevo si se dejaba sin detener. El papel con aroma a jazmín, los nombres borrados, las referencias sombrías a ellos, todo apuntaba a una verdad cuidadosamente oculta bajo generaciones de sonrisas forzadas y miedos tácitos. Y a medida que la lluvia continuaba cayendo en bromas rítmicas y casi ceremoniales contra su ventana, Eveline entendió una cosa con claridad dolorosa: si no desenredaba esta red mortal pronto, el próximo cuerpo que se encontrara en silencio podría ser el suyo. El cielo sobre el Grove se había convertido en un gris sofocante, lleno de una quietud misteriosa, como si la naturaleza se conspirara para contener la respiración, mientras algo indescriptible se agitaba bajo la superficie del pasado tranquilo del pueblo. Dentro de la vieja rectoría de piedra, donde la hiedra arañaba las ventanas y el tiempo parecía suspendido, los miembros finales sobrevivientes de la sociedad de Cicuta, una vez influyente, se reunieron bajo el pretexto de revivir una organización benéfica olvidada, pero el verdadero propósito pesado y no hablado, flotaba como humo entre ellos. Cada mujer había llegado con un equilibrio cuidadosamente ensayado y sonrisas cautelosas, pero sus ojos traicionaban una ansiedad compartida que ya no tenían la fuerza para suprimir. A la cabeza de la sala se sentó la señorita Adeline Thorne, regresada después de casi 20 años de exilio, ya no el tímido observador que una vez descartaron, sino ahora una figura compuesta y enigmática, envuelta en una intensidad tranquila. Su voz, baja, delicada pero desarmadora, despejó lentamente la fachada educada con una precisión inquietante. Hablemos, no del pasado, sino de lo que hemos elegido olvidar, murmuró, sus palabras colgando en el aire como un desafío envuelto en terciopelo. Lo que siguió no fue una conversación, sino una delicada danza de silencio y sugerencia, mientras las mujeres dudaban, tropezaban y finalmente comenzaron a romperse bajo el peso de sus propios recuerdos. El nombre de Celeste Radley, una vez susurrado en escándalo y luego enterrado en negación, regresó a la habitación como un fantasma que nunca se había ido. Lady Fairborn apretaba las perlas cada vez más fuerte mientras se cepillaba el incidente. Su voz, antes dominante, ahora tembló cuando admitió que hubo tensiones por la noche. Palabras fuertes intercambiadas. La señorita Harrow, con manos temblorosas por la edad y el remordimiento, describió sonidos débiles en el jardín, algo amortiguado, un silencio repentino, y luego pasos que se retiraban hacia la oscuridad. El viento sacudió las ventanas manchadas, como si insistiera en revelar la verdad, pero ninguno pudo decir qué fue lo que realmente ocurrió. La cinta manchada de sangre, escondida en un libro hueco, cartas sin firmar llenas de arrepentimiento, y una página arrancada de las actas privadas de la sociedad Temlock. La verdad era clara: Celeste había amenazado con exponer no infidelidades o celos, sino algo mucho más peligroso: fraude financiero atado a la confianza de la aldea, secretos que habrían arruinado la reputación recuperada de algunos. La vergüenza en sus ojos ahora pintaba esa verdad más vívidamente que cualquier evidencia podría. La sociedad los había protegido del escándalo, pero ahora los unía a la verdad. En el tranquilo y desgarrado pueblo de Blackthorn Hollow, donde los secretos se aferraban a las paredes como el musgo húmedo y el tiempo parecía detenerse entre el tic-tac de relojes antiguos, el círculo de tejedores de medianoche se reunió nuevamente bajo el tenue parpadeo de la luz de las velas en el salón de la iglesia, una vez abandonado, que olía a moho,
polillas y memoria. Lo que alguna vez fue una reunión inocente de mujeres envejecidas, unidas por el hilo y el té, había evolucionado, o más bien se había descompuesto en algo mucho más frágil, un pacto tácito forjado con miedo y sellado en silencio, una comprensión mutua de que algunas verdades eran demasiado peligrosas para pronunciar, incluso en susurros. La señorita Evelina Orro, recién regresada y afilada en la observación e instinto, detectó desde la primera reunión que, debajo de sus sonrisas fuertemente heridas y las bromas cuidadosamente medidas, algo vil festinaba, algo sin resolver y volátil. Ella observó cómo evitaban el contacto visual cuando se mencionaban ciertos nombres, cómo las agujas de tejer de la señora Thorne temblaban muy ligeramente cada vez que aparecía la palabra accidente, y cómo Lady Ascombe presionó sus cuentas de rosario más estrictamente cuando el viento aullaba contra las ventanas, como si el pasado se asustara. La misteriosa muerte de la señora Editha Vale, públicamente gobernada como una desafortunada caída por la escalera de espiral de su mansión, fue el catalizador, pero no el origen. No, eso fue más atrás, a la desaparición escalofriante, y no contabilizada de Eliza Merrin, la miembro más joven, más brillante y más franca de su círculo alguna vez inocente. Eliza, que había tropezado con algo, tal vez fechorías financieras, tal vez algo más oscuro, y había amenazado con exponerlos a todos la noche de la reunión final, hace 12 años, solo para desaparecer antes de la mañana sin rastro. Sus pertenencias permanecieron intactas, su taza de té, medio llena, su diario desgarrado y quemado en los bordes, ardiendo en la chimenea. La historia oficial era que se fue para comenzar en otro lugar, pero la señorita Harrow ya había descubierto fragmentos que los demás esperaban que se hubieran perdido para siempre, entradas de diario críptico, una fotografía desgarrada enterrada en el jardín, y un telegrama desteñido nunca enviado. Editha, en sus últimos días, había tratado de comunicarse con alguien, tal vez para desabrochar su conciencia, pero la muerte la silenció antes de que la verdad pudiera encontrar su voz, o tal vez alguien la silenció deliberadamente. La señorita Harrow sospechaba este último. Sus consultas tranquilas revelaron inconsistencias, del tipo que solo la culpa podría crear. Cuando finalmente se enfrentó a la señora Imogen Vale, la mayor y más respetada entre ellas, la conversación estaba mezclada con una elegante evasión y practicaba la cortesía, pero debajo de la calma de Imogen, la señorita Harrow sintió un terremoto. Con cada pregunta sutil, cada nombre cuidadosamente eliminado, la compostura de Imogen comenzó a fracturarse, hasta que, en un momento pesado con la consecuencia, la señorita Harrow dijo: «Oh». No la silenciaron para protegerlos, lo hiciste para evitar que te revelara. Las palabras colgaban como truenos en el aire rancio, los labios de Imogen temblaron, pero no llegó ninguna negación, solo una respiración larga y estremecida, como si la hubiera estado sosteniendo durante años. La sala se quedó mortal en silencio, y en ese silencio, la verdad hablaba más que la confesión. Eliza no se había ido, ella había sido obligada a desaparecer, no por accidente, no por la locura, sino por la intención, un acto orquestado nacido de la desesperación y la cobardía, escondido detrás de años de rituales, sonrisas frágiles y la ilusión de la hermandad. Los tejedores de medianoche no solo habían cosido colchas, habían unido una mentira compartida, hilo por hilo, hasta que se convirtió en un tapiz demasiado manchado para lavar. Ahora, a medida que el peso de esa verdad se asentaba como polvo en viejos alféizares, el círculo estaba roto, no solo en número, sino en espíritu. La señorita Harrow sabía que las revelaciones no traerían justicia, no en ningún sentido legal, pero tal vez, solo tal vez, obligarían a estas mujeres a vivir con el desentrañor, cada hilo un recordatorio de la niña que enterraron en silencio y la oscuridad que la tejieron.
Mientras el anochecer desplegaba su chal violeta a través de los tejados de Elmridge Hollow, el pueblo parecía exhalar una respiración antigua, una llena de secretos, cosida firmemente en el ladrillo y el mortero de cada chimenea torcida y pared de hiedra. La señorita Evelyn Morvena se paró en el reflejo de su ventana tocada por las heladas. La tenue luz dorada de su lámpara de aceite arrojaba su sombra sobre el papel tapiz descolorido detrás de ella, como un espectro observando desde adentro. El eco de las ruedas del carruaje que salía todavía tarareaba débilmente en el aire. Mrs. Felicity Drake se había ido sin protestar, aunque su silencio gritaba verdades inacabadas y una vergüenza sofocada. Evelyn no había levantado acusaciones, ni emitió la verdad completa, pero el acero escondido debajo de sus palabras tranquilas se había cortado más profundo que cualquier confrontación abierta. «Deberías irte», le había dicho con voz tranquila pero firme, antes de que lo enterrado comience a respirar de nuevo. No era ira lo que guiaba la decisión de Evelyn, era algo más antiguo, algo desgastado por décadas de observar lo que sucedió cuando los secretos se desenterraron descuidadamente, cuando los pecados pasados se agitaban como cenizas sobre una tumba vieja. Los ojos de Felicity parpadearon con el temblor más débil, no de temor, sino de reconocimiento, antes de que ella se volviera, desapareciendo como una hoja volada de las páginas de una historia que casi se había reescrito a sí misma. Solo ahora Evelyn permanecía, con sus manos entrelazadas frente a ella, la mente en espiral a través del legado enredado del círculo de costura, una vez amable, un nombre que ahora vivía solo en esquinas silenciosas y detrás de las cortinas dibujadas. Pero su influencia persistió, una corriente tranquila debajo de la superficie de la vida del pueblo. El círculo no había sido simplemente una reunión de mujeres con dedos e hilos, había sido un santuario de confesiones, deseos, envidia, traiciones demasiado íntimas para hablar en voz alta. Lo que una vez había sido el bordado se convirtió en enredo, las puntadas que unían no solo la tela, sino también vidas, lealtades y venganza tácita. Evelyn, más joven entonces, había visto desde la periferia, nunca completamente adentro, pero siempre supo más de lo que dejaba ver. Los eventos de esa noche de otoño, el fuego repentino en la rectoría, la partida inexplicable de la joven Clara Wren, y la carta sellada que nunca alcanzó su destino, quedaron grabados en su memoria, sus piezas nunca alineadas públicamente, pero perfectamente claras para ella ahora. Ella había permitido que la señora Drake se fuera, no por misericordia, sino por cálculo. La justicia en un lugar como Elmridge Hollow no se servía en los tribunales, sino que se conservaba en silencio, en equilibrio. Y sin embargo, cuando ella giró de la ventana, un cambio sutil en el ritmo del pueblo atrapó sus sentidos, un parpadeo de luz de linterna en la distancia, proveniente de la casa de pedernal de hace mucho tiempo. Las ventanas habían estado oscuras durante años, pero ahora el débil calor brillaba detrás de los paneles polvorientos. Una figura, deslucida, deliberada, más allá del vidrio, alguien nuevo había llegado. El aliento de Evelyn se apoderó de ella, no por miedo, sino por anticipación. El cambio rara vez era inocente en Elmridge. Los recién llegados trajeron consigo nuevas capas, nuevas preguntas. ¿Quién elegiría una casa tan olvidada, un lugar tan abandonado? Ella envolvió su chal más apretado alrededor de sus hombros, y murmuró por lo bajo: el pasado nunca se va, simplemente espera a que los ojos correctos lo vean. En este pueblo, cada llegada era una onda en agua quieta, recuerdos inquietantes que fingían estar quietos. Se alejó de la ventana, el corazón estable pero la mente inquieta, porque en el Mirage Hollow, donde cada camino de piedra recordaba los pasos de los que se habían ido hace mucho tiempo, y cada brisa susurraba los nombres de los desaparecidos, las historias nunca terminaban realmente, se transformaban. Y mientras el viento se acurrucaba alrededor de su chimenea con un gemido suave y fantasmal,
Evelyn sabía un nuevo capítulo había comenzado, y esta vez los secretos no permanecerían enterrados, se estaban abriendo camino de regreso a la superficie, y así, mientras el crepúsculo cubría su velo oscuro sobre los sombríos carriles de Black Hollow Cross, Eleanor Whitmore se encontró, una vez más, caminando el mismo camino torcido que había llevado a las generaciones anteriores hacia el corazón de secretos demasiado peligrosos para expresar en voz alta. El aire estaba lleno de una quietud inquietante, como si el pueblo en sí contuviera la respiración, desconfiando de lo que podría despertar si el silencio se molestaba demasiado. La muerte de la vieja señora Cranley había creado una vacante no solo en la desmoronada casa de Galloway, sino en la red cuidadosamente curada de mentiras tranquilas que mantenían unido el pueblo, y ahora la llegada del enigmático señor Thorne, demasiado educado, demasiado compuesto y demasiado observador, había comenzado a retroceder esas capas. Nadie sabía realmente de dónde venía, solo que sus historias cambiaban sutilmente dependiendo de quién preguntara. Pero no fue solo su presencia la que despertó la inquietud, fue la rareza que siguió las luces parpadeantes en el ala oeste abandonada, el extraño aroma de lilas floreciendo fuera de temporada, el viejo perro que se negó a probar su puerta, y la reaparición de la parroquia que había estado desaparecida desde 1971. Silencio, pero algunos legados están demasiado arraigados para olvidar. Los susurros del hueco, un ritual hablado solo en divagaciones borrachas y diarios olvidados, comenzaban a aparecer nuevamente, y mientras Eleanor reunía fragmentos de letras viejas, retratos manchados y grabaciones escondidas detrás de las paredes falsas, comenzó a formarse una imagen escalofriante, una que sugería que la hora más oscura del pueblo no había terminado, sino que simplemente se había pospuesto. Recordaba las manos temblorosas de su abuela, la forma en que solía murmurar en sueños sobre la séptima cara, y ahora Eleanor también había comenzado a ver esa cara en ventanas, en espejos, en sueños que se aferraban a su piel como niebla. Cuando pasó el borde del bosque que bordeaba el pueblo, el lugar donde los niños no se atrevieron a jugar y donde las aves nunca cantaron, lo sintió, una observación, una espera, una presencia antigua y paciente, y sin embargo a pesar de todo, los aldeanos continuaron, sus sonrisas se extendían demasiado, su risa era demasiado frágil, como si la normalidad mantuviera algo a raya. Tal vez todos sabían en el fondo, que el regreso de los secretos no marcaba un final, sino un cálculo, y Eleanor, atraída por la sangre y atada por el destino, sabía que ya no era solo una testigo de esta historia en desarrollo, era su próximo capítulo. Pero la verdadera pregunta ahora se enfrentaba más grande que nunca. ¿Fue el señor Thorne el catalizador para el desentierro de las verdades enterradas desde hace mucho tiempo, o simplemente la primera ofrenda a lo que acechaba debajo de ellas? Y si el pasado nunca estuvo realmente muerto, solo dormía, ¿quién entonces lo había despertado? ¿Qué harías si el lugar al que llamaste hogar sostuviera no solo la historia, sino también el hambre? ¿Cavarías más profundo, o correrías mientras pudieras?